¿Cuál es la causa del hipertiroidismo? En el 70% de los casos es el exceso de producción de hormona tiroidea por parte de la tiroides y es causada por anticuerpos en la sangre. También puede ser por una afección llamada tiroiditis. Importante estas pequeñas cápsulas que ha preparado para el día de hoy nuestro equipo de producción. Ellos nos van a ir ilustrando un poco más acerca de puntos muy específicos que probablemente tratemos en el programa, pero es que es importantísimo que usted pues tome bien en cuenta. Piensa en tu tiroides, es el hashtag o la etiqueta que estamos utilizando hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Tenemos muchísima participación y algo que me llama mucho la atención y porque nos trae la pregunta, pues que tiene que ver con este comentario que hace Vanessa Jiménez. Ella pregunta, ¿puede ser la tiroide hereditaria, los problemas de tiroides y hereditarios? Pregunto porque mi abuela y mi madre son operadas. ¿Hay aumento de la vulnerabilidad en este sentido cuando tenemos antecedentes familiares? Definitivamente, definitivamente. En la medida, no es que es hereditario, no es que el que lo tenga mi mamá es igualito a que lo tenga yo y es igualito que lo tengan mis hijos. Pero definitivamente tú ves en las familias donde hay problemas de tiroides, pues el riesgo es mayor en que otras personas lo tengan, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, porque a veces hay uno que otro operado, pero tú puedes tener una disfunción de tratamiento médico, es decir, de tratamiento con pastillas, ¿verdad? También de la tiroides dentro de la misma familia. Okay. Y eso para lo bueno y para lo malo, o sea, estoy hablando eso tanto para las enfermedades benignas como también para el cáncer de tiroides. Donde hay más cáncer de tiroides, el riesgo, por supuesto, para los otros miembros de la familia es mayor que en una familia donde nunca haya habido un cáncer de tiroides. No significa que no pueda existir el primer caso. Definitivamente, eso no es una vacuna, que en tu familia nunca ha habido nada, que tú no vayas a tener. A mí no me va a dar. A ti no te va a dar. Es así. ¿Quién estudia la tiroides? Ok, si puedo hacer un comentario adicional. Que es para aclarar, porque mucha gente tiene esa duda, es familiar. ¿Qué es lo que sucede? Los problemas que se transmiten son generalmente los autoinmunes y se debe a que hay una falla que se transmite a través de los genes y que es la que va a ocasionar la patología. Esa falla genética puede permanecer oculta y se puede desencadenar en la vida, y es algo muy importante de recalcar, por algún estrés que puede ser orgánico, una enfermedad o la muerte de un familiar o un divorcio, y uno ve con frecuencia que esos son los desencadenantes. Y es porque eso actúa como un detonante y se hace evidente la anormalidad del sistema inmunológico y se dispara entonces la producción de anticuerpos antitiroideos. Ok, entonces, retomando un poco la pregunta que hacía, ¿quién la estudia? ¿Quién es el especialista encargado? Es importante, hay dos especialistas. Como todo, la mayoría de los sistemas de funcionamiento del cuerpo humano tienen dos especialistas. Uno médico y uno quirúrgico, uno que opera y uno que no opera. Quizás sean más conocidos, voy a nombrar el caso del sistema nervioso. Hay el neurólogo, que es el especialista que nosotros llamamos el especialista médico, que no opera, y hay el especialista quirúrgico, que es el neurocirujano, que opera la cuestión del sistema nervioso. Todos evitamos llegar al quirúrgico. Definitivamente, definitivamente. Y gracias a Dios, la gran mayoría de las cosas se tratan médicamente, es decir, no tienes que ir a la parte quirúrgica. En el caso de la tiroides, hay el especialista médico y el quirúrgico también. El especialista médico es el endocrinólogo y el especialista quirúrgico es lo que se llama el cirujano de cabeza y cuello. ¿Verdad? Esas son las dos especialidades. Okay. Pero que es importante aquí que cómo se estudia la glándula, hacer dos palabras sobre esto porque tiene que quedar bien claro. Hay dos maneras grandes de estudiar la glándula, y básicas. Una son los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre te dicen cómo está funcionando la glándula. Tú puedes ver anticuerpos, ves la cantidad de hormona en sangre, tú dices, esta glándula está funcionando bien, esta glándula está funcionando mal. Hay otra parte, hay otro grupo de estudios que son las imágenes, donde el más importante, el básico, es el ecosonograma tiroideo. Okay. El ecosonograma tiroideo es mejor que cualquier tomografía, es mejor que la resonancia, ve cosas pequeñitas, ve defectos de 2 milímetros a nivel de la glándula. Entonces, uno te da estructura, te da nódulos, te da la arquitectura de la glándula, te da la forma de la glándula, y lo otro, y los exámenes de sangre te dan cómo está funcionando. ¿Y qué se mide en esos exámenes de sangre?
Mira, ¿Qué las valores? dos cosas, para terminar, las dos cosas son muy importantes, porque ahí a veces llegan pacientes y te dicen, no, mire, yo me hago mi examen de tiroides todos los años, mi examen de sangre y está perfecto. Tú puedes tener hasta un cáncer de tiroides, tienes un nódulo dentro de la glándula tiroides que es cáncer y el resto de la glándula está funcionando perfecto y tú te haces tu examen todos los años y el examen está perfecto. Y fíjese que Y eso no quiere decir que no tienes algo ahí. hay una pregunta relacionada con eso, la hace Yurusai Arias. Ella pregunta, padezco de desmayos repentinos, ojos grandes y pronunciados, mucho sueño, pero todos los exámenes salen bien. ¿Qué hacer? Bueno, eso hay que evaluarla, hay que evaluar otras cosas. No quiere decir, tampoco le podemos achacar todo a la tiroides, Ok. que esa es otra que vemos también. O sea, llega ese paciente sumamente obeso, por decir algo, muy frecuente. Mire, yo tengo problemas de tiroides. Tú le haces los exámenes de tiroides, los exámenes están perfectos. Mire, o sea, hay que buscar otras causas. O sea, no necesariamente todos los obesos, todos los desmayos, todos los ojos saltones, todo eso es por tiroides. Es una de las cosas que hay que descartar. Es una de las cosas que hay que ¿Son descartar. estas enfermedades de detección tardía generalmente? No, no realmente. Puede detectarse A tiempo. precozmente. Ok. Y lo otro que es importante es que la enfermedad tiroidea puede estar presente en niños, en los adultos jóvenes y en personas de edad. El punto es que en el adulto mayor el diagnóstico se hace quizás de manera es más difícil hacerlo porque es como si el organismo va perdiendo la sensibilidad a Que ya lo habíamos expresar los resaltado. síntomas. Debe ser más minucioso entonces el estudio. Debe pensarse en que puede haber una patología tiroidea. Y es muy común, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cardíaca tratadas, hay una droga antiarrítmica de uso muy frecuente Ok. que se llama miodarona, Trangorex. Esta droga tiene alto contenido de yodo y suele desencadenar secundariamente problemas cardíacos y es una de las causas principales de hipertiroidismo en este tipo de pacientes. Ahora, hablemos ya que menciona el hipertiroidismo, definámoslo brevemente. ¿Cuáles serían otras causas asociadas a esta patología y con qué síntomas cursa? La causa principal es el hipertiroidismo por enfermedad autoinmune tiroidea. Del que ya hablamos. Del que ya hablamos. Una causa común es el exceso en la administración de yodo. Generalmente el hipertiroidismo se produce en pacientes que tienen una base autoinmune, pero ese sería el desencadenante. Tendríamos que mencionar también que es poco frecuente, que es el hipertiroidismo iatrogénico. Personas que por problemas mentales y tal toman cantidad de hormona tiroidea exógena y se produce un cuadro característico de hipertiroidismo que tenemos la manera clínica de diferenciarlo. Son las causas más importantes de hipertiroidismo. Personas que tomen en exceso medicamentos para el hipotiroidismo, que es lo contrario, claro, también pudieran... se produce un cuadro, no es un hipertiroidismo real, es un término que nosotros denominamos tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen exceso de hormona tiroidea, pero cuando tú haces, por ejemplo, una captación de yodo está baja porque la glándula está bloqueada, pero clínicamente el cuadro es similar y revierte cuando tú quitas el exceso de hormona tiroidea. Brevemente, los síntomas del hipertiroidismo. Las manifestaciones clásicas del hipermetabolismo están relacionadas al hipermetabolismo de todas las células. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, piel caliente, nerviosismo, caída del cabello, taquicardia, deterioro del estado general, insomnio. Esas son las manifestaciones clásicas. Agotamiento, por ende. El exceso, sudoración, el exceso de hormona tiroidea, como el déficit, te produce agotamiento. Es un individuo acelerado. ¿En la mujer puede generar esto cambios menstruales? Sí. Total. Punto muy importante. La hormona tiroidea puede alterar la función gonadal. Por ejemplo, el hipotiroidismo también el ambos te pueden producir trastornos menstruales y te pueden producir alteración del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas,
Por tanto, puede haber disminución de la fertilidad y trastornos menstruales. Wow. No quiere decir que toda mujer hipotiroidea no va a ser capaz de salir embarazada porque tenemos... Pero va a tener un poco más de dificultad. Puede quizás. tener, pero también hay mujeres hipotiroideas que pueden salir embarazadas. Es muy variable de persona a persona. Así es. Nuestro equipo de producción además también preparó un pequeño material que nos habla sobre el tratamiento para el hipertiroidismo. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Allí lo tienen. El hipertiroidismo es una grave enfermedad que requiere tratamientos y dietas especiales. Las personas que sufren de hipertiroidismo deben evitar ingerir alimentos que estimulan la producción de hormonas en la tiroides. También se conocen como alimentos hipertiroidales. En general, son alimentos con mucho contenido en yodo, como el ajo, la avena, el coco, la avellana, las fresas, la soya, el girasol, lentejas, tomates, manzanas, mangos, pistachos, piñas, guisantes, almendras, duraznos, espinacas, habas y maíz. En el caso de las hierbas se debe evitar el hinojo, el ginseng y la canela. Además, deben evitarse los mariscos, pues es de los alimentos de origen animal más ricos en yodo. Estamos hablando que hay una amplia gama de alimentos que deberían evitarse. ¿Es esto así? Porque prácticamente uno lo ve y bueno, no puedo comer nada. Bueno, yo creo que hay que tener mucha cautela en relación a ese concepto. Okay. Un consumo normal de estos alimentos no va a ser capaz de producir alteración de la función tiroidea. Lo que realmente sí es importante de que a un individuo que se le administre exceso de yodo, por ejemplo, medios de contraste o que ingiera cantidades excesivas de yodo, generalmente cuando tiene una base genética autoinmune puede desencadenar patología tiroidea igualito que como pasa con la miodarona. Y puede desarrollar tanto hiper como hipotiroidismo. Otro tipo de alimentos que puede contener sustancias antitiroideas son los coles, pero un consumo adecuado, bien balanceado, no va a ser capaz de bloquear la tiroides. Entonces, en relación a los alimentos hay que tener un poco de precaución allí. Ahora, ustedes hicieron un pequeño stop cuando hablaban de los mariscos, camarones, langostas, todo esto. Mira, hay dos cosas y una que no hemos mencionado que es importante, de que normalmente en nuestra alimentación consumimos alrededor de 200 microgramos de yodo. Hoy en día mucho más porque muchos alimentos tienen suplemento de yodo y tal, pero el organismo es capaz de controlar y ese exceso de yodo es eliminado vía urinaria. Lo que también es verdad es que hay enfermedades por deficiencia de yodo, que solían ser muy frecuentes, sobre todo en la zona andina. ¿Por qué? Porque los suelos de las montañas no contienen yodo. Y el yodo del suelo es el que pasa a los alimentos. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades serían? Ese es el bocio endémico, denominado bocio endémico, muy característico de la zona andina. Hasta las últimas informaciones que yo tenía, la prevalencia del bocio endémico había disminuido porque se han establecido programas de yodación de la sal. Ya este tipo de gente no vive tan aislada y la incidencia de bocio endémico ha disminuido significativamente. Pero también deficiencia de yodo te produce enfermedad y el bocio endémico se caracteriza por un aumento del volumen de la glándula tiroides y realmente eso logra más o menos compensar la función tiroidea. ¿Esto puede causar hipotiroidismo? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué otras causas estarían asociadas a esta patología que por el contrario entonces es una pequeña falta de producción de la hormona que genera la tiroides? Bueno, en el individuo adulto, el hipotiroidismo que se te puede desarrollar, en el niño te puede causar problemas de crecimiento y en la vida fetal, pone tú una madre que, como te digo, el yodo atraviesa la barrera placentaria y es utilizada por el feto para formar sus hormonas tiroideas y, por ejemplo,
es importante recalcar de que la función tiroidea del feto se va desarrollando independientemente de la función tiroidea fetal, pero que ciertas patologías de la madre pueden afectar la función fetal. ¿Qué pasa? Una madre puede estar hipo e hipertiroidea y esa alteración en el nivel de hormonas tiroideas aparentemente no altera la función fetal porque hay muy poco paso de hormona tiroideas a través de la placenta. Solamente hay unos estudios en animales de experimentación que revelan que durante la fase inicial de la embriogénesis hay un paso de hormona tiroidea de la madre al feto y que de repente es de utilidad para empezar a formar las células cerebrales. Pero después de cierto tiempo ya no existe ese paso. Okay. Pero ¿qué pasa a través de la placenta? Número uno, el yodo. Si una madre es deficiente de yodo, tiene exceso de yodo, esas alteraciones pueden afectar la función tiroidea fetal. Okay. Y lo otro que es muy importante recalcar, porque es muy común, es la influencia de los anticuerpos que puede tener la madre cuando tiene enfermedad autoinmune tiroidea, porque esos anticuerpos sí atraviesan libremente la barrera placentaria y pueden ser capaces de influenciar la función tiroidea fetal. Importantísimo delimitar cuáles son los síntomas, la clínica con la que cursa entonces el hipotiroidismo. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Los dejamos con este pequeño material que también preparó nuestro maravilloso equipo de producción y ya venimos. Tratamiento del hipertiroidismo. No existe un tratamiento único para todos los pacientes con hipertiroidismo. El plan que tu médico te recomiende depende de tu edad, el tipo y la severidad de tu hipertiroidismo y otras condiciones médicas que pueden afectar tu salud.